Bueno, y como sabemos, vamos ahora con la entrevista en vivo con el señor Marcos Riveros, abogado de la familia de la niña Jimena o la familia Bellaneda. Como sabemos, vamos a hacer... ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. La tercera Fiscalía Provincial Mixta de San Juan del Lurigancho pidió 9 meses de prisión preventiva contra César Augusto Alba, de 37 años de edad. Ahí va a salir en imágenes. En la investigación que se le sigue por el secuestro, violación y asesinato de la niña Jimena, la menor de 11 años que fue encontrada, como sabemos, calcinada el pasado viernes después de haber sido secuestrada por él y también violada. La niña apareció muerta. Y bueno, vamos acá a conversar con el abogado. Lamentablemente que nos encontremos en esta situación y nos conozcamos en estas circunstancias. Recibimos en estos días dolorosas y terribles justamente noticias de violencia sexual contra niñas en nuestro país, y esto ocurrió en San Juan del Lurigancho. ¿Cómo está? Bienvenido. Gracias por la invitación. Cuéntenos en qué parte del proceso se encuentra el homicida, que ahí lo tenemos en imágenes, el señor... Bueno, yo le digo señor, el hombre César Augusto Alba, de 37 años de edad, que fue obviamente detenido el último domingo. Desde el domingo a esta fecha, ¿qué es exactamente lo que ha ido pasando para que la población conozca los últimos acontecimientos en relación a este caso? Hace pocas horas acaban de notificarme la resolución judicial con la cual están señalando fecha y hora para celebrarse la audiencia de presentación de cargos y analizar la solicitud de prisión preventiva, que va a ser para el día domingo a las 9 de la mañana en las instalaciones de la DIRINC. ¿Qué se tiene que analizar en el tema de la prisión preventiva? ¿Ya no está todo claro? Absolutamente, pero es un pedido que hace la Fiscalía para mantener al investigado en la cárcel mientras se hace ya una investigación formal dentro de una etapa de instrucción a cargo de un juez. O sea, esto es para respetar el debido proceso, seguir un debido proceso. Quien se convierte ahora en investigador a su vez es un juez. Ahora tenemos a un fiscal quien va a colaborar en la investigación que hace un juez, ¿no? ¿Por qué no le contamos al público para que conozcamos y para que yo también conozca? Porque el tema judicial siempre es bastante complejo, y más en nuestro país, que todos estos temas procesales son bastante complejos y difíciles a veces de entender. Lo estamos viendo en diferentes ámbitos, en la política, en temas de corrupción. Ahora esto en relación a la violencia sexual, al secuestro y al tema de la muerte de Jimena, lamentablemente hace apenas unos días. Cuéntenos. Se detiene a esta persona, una persona que además ya tenía antecedentes por violación, por robo y por tráfico de drogas. La primera pregunta que se hace la gente es ¿por qué una persona así andaba suelta, por ejemplo? Arranquemos por ahí y después vamos bajando las escaleras hasta llegar cada uno de los pasos que se ha seguido hasta tomar preso en la DIRINCRI el día domingo a el homicida César Augusto Alba, de 37 años de edad. Consideramos que es por una inacción y deficiencia del sistema judicial y del Estado en su conjunto, porque todos sabemos que los familiares de la víctima se personan a la comisaría primero para hacer saber que había desaparecido su hija. Sin embargo, había una inacción de parte de la policía para luego ser la misma familia quien ubique a algunas cámaras, que luego se pudo obtener un video donde se puede ver al victimario con la víctima en una llevándosela en la bicicleta. Entonces, desde ahí lo que podemos notar es una deficiencia del sistema que, al haber solicitado al ministro del Interior realice las investigaciones del caso, ha tenido como resultado relevar a los 150 policías. Ok, pero vayamos a los hechos de ese día. Dejan a la niña en una comisaría donde también la gente no entiende cómo se imparten vacaciones útiles dentro de un local como una comisaría. ¿Están las comisarías acaso preparadas para recibir a niños en esas instalaciones, y además tienen el dinero y el presupuesto para recibirlos en buenas condiciones y dar espacios de vacaciones útiles? Eso por un lado. Y después vamos a hablar de eso, ¿no? De la inoperancia y de cómo funciona todos estos estamentos del Estado de nuestro país, que es bastante precario por lo que usted mismo está señalando. Pero, ok, la mamá deja a la niña ¿a qué hora? ¿A qué hora va a buscarla y no está? ¿Y a qué hora después denuncia la desaparición de la misma? Lo primero que debo aclarar aquí es que no se debe entender que la comisaría prestaba de alguna manera un servicio de educación de manera gratuita. Aquí era pagada. Okay. Los pobladores de esta jurisdicción de la comisaría pagaban, y por lo tanto la comisaría estaba obligada, como cualquier entidad privada,
a cumplir con rigores, por ejemplo el de seguridad, que considero el Indecopi es la institución adecuada para ver si es que acaso estaba inmerso en la seguridad y por lo tanto tienen que multar. Pero para luego ya analizar las responsabilidades administrativas. No estaba preparada para recibir niños. Y lo otro es, en este caso quisiera aclarar también, lo otro es que inicialmente el personal de la comisaría negaba que la niña había asistido, pero con un video que propagaron los medios de comunicación, se puede observar que la niña sale de la comisaría alrededor de las 10:16. Por lo tanto, sus estudios eran desde las 8 hasta las 10 de la mañana y comentó el papá de que normalmente quien pasaba por la niña y otro de sus amiguitos era la mamá justamente de este otro amiguito, y ese día la mamá no fue, ni tampoco el amiguito. O sea, la niña por lo tanto, sola. La niña estaba sola y pasados 16 minutos, en ese momento. Ella sale. ¿No? Ella sale y su casa está a no más de 3 cuadras de la comisaría. O sea, la niña al no saber quién la va a recoger, porque evidentemente no llega esta señora, la madre del amiguito, ni el amiguito estaba con ella, finalmente decide a los 16 minutos de terminar la clase, o sea, 10 y 16 o 10 y 17 de la mañana, salir e irse caminando solita a su casa. En efecto, claro. Ahora, ¿qué pasa ahí con la policía? ¿Qué hace la policía en ese momento cuando ve a una niña desprotegida, desamparada, que no va nadie a recogerla? De ahí viene la responsabilidad que está siendo objeto de investigación, porque de no haber realizado las previsiones del caso, porque han debido, como cualquier entidad privada, como un colegio, por ejemplo, donde existe un personal de seguridad que está atento de que un menor de edad no esté transitando solo o se vaya solo, ¿no? Esa es la negligencia que se habría incurrido, pero por tratarse de funcionarios está inmerso un delito que es la omisión de deber funcional. Ese es un delito por el cual ya la Fiscalía, después que administrativamente se ha determinado que existe responsabilidad del personal de la comisaría, la Fiscalía va a tener que investigar, ¿no? Estamos hablando de cuántas personas en la comisaría, porque se han removido a 150, todo el personal, o sea, todas esas personas, 150 son responsables y van a recibir algún tipo de penalidad o castigo. En realidad las decisiones administrativas muchas veces tienden a ser consideradas también por la legitimidad que había perdido esta comisaría, y creo que ya es una cuestión política que por el cual han decidido desde el Ministerio del Interior, donde hacen ver de que la ciudadanía de ese sector ya no creía en esta comisaría y por lo tanto el cambiar a todo el personal les da... Ahora, los han cambiado, ¿no? O sea, no les han dado de baja ni mucho menos, simplemente los han cambiado de lugar. Los han reubicado. Los han reubicado. Eso es verdaderamente para usted como un abogado. ¿Es un castigo? ¿Es realmente una sanción correcta? ¿O es simplemente lavarse la cara un momentito? Por esa parte, como abogado, lo que tengo que analizar de este punto de vista es que existen sin duda también para tomar esas decisiones informes que habrán las entidades, obviamente dentro del sector del Ministerio del Interior, habrán determinado que era lo necesario, lo correcto para darle una legitimidad a esta comisaría, ¿no? O sea, de alguna manera están dentro de un marco legal también como para que las atribuciones que el Ministro del Interior tenga y releve a todo el funcionar, obviamente lo hace por brindar a la ciudadanía. Ok, pero usted como abogado de la familia Avellaneda, ¿la familia Avellaneda estaría esperando una respuesta, una sanción, una medida mayor por parte del Estado peruano en relación a este caso y a estos policías ineficientes porque no protegieron a una niña que finalmente terminó muerta? Así como en el ámbito administrativo, también en el ámbito penal, por saber la verdad primero. O sea, saber la verdad, o sea, ¿quién es el responsable en el ámbito administrativo? Eso se va a determinar, todavía está siendo objeto de investigación en el ámbito administrativo. Una cosa es la decisión de haber relevado al personal, por una cuestión política, como digo, pero otra es determinar específicamente qué grado de sanción en el ámbito administrativo tienen. Eso está pendiente. Y así en el ámbito penal también saber la verdad. ¿Y en el ámbito económico, por ejemplo, habría alguna reparación que se puede pedir? Yo creo que en este caso habría también que distinguir en el ámbito de la reparación civil. Una cosa son los daños al proyecto de vida de la menor y otro los daños emocionales que también tienen derecho la familia. El artículo 1984 del Código Civil establece que cuando se haya generado daños morales a la víctima o la familia, o sea, quiere decir... Y daños irreparables, además. También le corresponde a la familia daños emocionales. Eso está siendo objeto de alguna manera de análisis, pero a lo que nosotros nos corresponde, y en mi caso por esta causa, es analizar primero
qué delitos se habría incurrido y luego cómo saber o llegar a la verdad, porque es un derecho que tienen las víctimas. Al respecto, nos quedamos han tranquilos notificado al saber que posiblemente haya una reparación también o una indemnización para la familia por los daños morales, emocionales y además físicos de la menor, ¿no? En este caso nos han notificado la resolución de formalización de denuncia penal y hay algo que por el cual me ha causado mucha sorpresa. ¿Qué es exactamente? Que en este caso el Ministerio Público, como creo que has hecho público, está denunciando solo por 2 delitos, el delito de secuestro y el delito de violación sexual. Así es. Pero por lógica, cualquiera puede saber de que aquí existiría un error de parte del Ministerio Público por no haber adecuado también el tipo penal de asesinato. ¿Por qué? Porque según el protocolo de necropsia que los medios de comunicación propalaron, la causa de la muerte de la víctima, de esta niña, fue el estrangulamiento. Sí. Y cuando el señor fiscal o la señora fiscal denuncia por violación seguida de muerte, ella está considerando que la violación ha sido la causa de la muerte. ¿Fue el producto o la causa? Sin embargo, estaría de alguna manera siendo contradictorio con la conclusión del dictamen de protocolo de necropsia. ¿Qué conlleva ello? Conlleva a analizar de que necesitamos de un Ministerio Público cuyos fiscales también requieren estar mejor preparados. ¿Para qué? Para que en estos casos donde no existe una tipificación correcta, dan pie a que los abogados defensores de los procesados puedan valerse de irregularidades, puedan valerse de faltas de un debido proceso y argumentar luego de que no fue procesado correctamente y anular todo un proceso o, de ser el caso, lograr la libertad. Sin duda, aquí yo vengo señalando que existe de alguna manera la presión mediática, sin el cual de repente en este caso podría resultar como muchos casos donde quedan impunes hechos ilícitos por falta de la inacción de parte del Estado o una acción negligente de parte de los funcionarios. Entonces, para resumir y para poder ir entendiendo mejor la figura, ustedes como defensa están apelando a la figura o a los delitos de secuestro, violación y posterior asesinato. En efecto, ¿no? Porque es como el protocolo de necropsia, así lo señala, ¿no? Por otro lado, se está la defensa, no sé, el Estado que le ha puesto a este hombre o la persona que se está en este momento nombrando, está diciendo que hubo secuestro y violación únicamente. Y que producto de la violación fue la posterior muerte, ¿no? Entonces, ¿cómo cambiaría finalmente la sentencia final? ¿Cuántos años sería por uno, que sería la figura que ellos proponen, y cuántos años sería, ¿no?, la figura que usted como defensa de la familia propone? En cuanto al secuestro, la pena automática para una persona que retiene a una menor de edad o limita en su libertad es de cadena perpetua. O sea, el delito de secuestro que fue denunciado automáticamente conlleva a la cadena perpetua. Sin embargo, las víctimas tienen derecho a conocer la verdad. Las familiares de la víctima tienen el derecho a conocer la verdad. Y cuando un fiscal no configura adecuadamente, está desviando los hechos, está desnaturalizando los hechos en la medida en que no solamente se trata de cumplir darle la sentencia. Los peritos, quienes de alguna manera van a revelar lo que ha sucedido en los hechos, como es que en el peritaje de protocolo de necropsia establece que la causa de la muerte fue el estrangulamiento, entonces la teoría del caso del fiscal no está considerando que existió otro delito por parte de este sujeto al haber asesinado a la víctima. ¿Por qué un fiscal no reconocería algo que el propio asesino ha contado? Él ha narrado de manera fría y escalofriante cada uno de los hechos. Por esa misma razón es que solicitamos y exhortamos al Ministerio Público pueda dar una respuesta inmediata de cuáles han sido las razones de parte de la señora fiscal de no haber adecuado al tipo penal de asesinato. También tomemos en cuenta, y eso es para el conocimiento de los ciudadanos, que un fiscal tiene herramientas legales para poder justamente cuando tiene duda tener tipificaciones alternativas. Me explico. Si un fiscal considera que efectivamente aquí ha habido violación seguida de muerte, pero de todas maneras sabe que hay un peritaje
de protocolo de necropsia que le dice que ha fallecido por estrangulamiento, en este caso. entonces hay una herramienta legal que le dice puedes tipificar alternativamente. Es decir, si es que el juez considera que no ha muerto por la violación y sí considera que ha habido el estrangulamiento, entonces recoge la otra alternativa de tipificación. Y la incluye. Es la tipificación alternativa. Por esa razón es que ante el desconocimiento de esta posibilidad o de esta herramienta legal, sin duda conlleva a irregularidades. Por Además, eso digo, es mejor de ir quizá de más a menos, ir bajando, pero no hacer lo contrario. O en este caso lo que vemos es que omite la tipificación o la denuncia por asesinato y eso conlleva a un incorrecto análisis que perjudica obviamente a un debido proceso. Y básicamente lo que se dice que es la búsqueda de la verdad finalmente, Exacto. Más allá de la cantidad de años que se le dé a la otra persona, que eso va a ser finalmente el resultado de la investigación, ¿no? Que se dé en base a todo este proceso. Y quisiera agregar acá que justamente la participación de los padres, de que este caso sirva como un ícono para poder evitar futuras irregularidades, inacciones de parte del Estado, es esto, tratar de mostrar que si esto pasa en un tema mediático, donde se supone que está en ojo de todos los medios de comunicación de la sociedad, en otros que no se conocen? ¿Qué pasa en otros casos que no conocemos y que no tienen de alguna manera una defensa que esté observando si se corrige o no las irregularidades de parte de los funcionarios Entonces públicos? la pena que ustedes están pidiendo por secuestro, violación y asesinato posterior a la violación serían 25 años. Lo que correspondería en todo caso son los 25 años por cadena perpetua. La cadena perpetua está establecida por el tema de secuestro. Pero lo demás... Y en lo demás, en la violación de menores de 14 años, el magistrado puede también solicitar, bueno, en caso solicita la cadena perpetua y el magistrado lo puede otorgar. Y en el caso de asesinato, también la pena mínima es de 15 años y también va hasta cadena Bueno, pero la perpetua. pena mayor absorbe a todas, imaginamos, ¿no? Obviamente. En otros países le darían 150, 180 años, como a veces escuchamos en las películas. Por supuesto, pero aquí lo que debemos tomar en cuenta es que la pena que puede recibir este sujeto tiene que ser también no solo por un delito que es la de secuestro, sino consideramos por violación y asesinato. Así es. Si es que acaso queremos Y a usted como abogado le pregunto, ¿por qué en otros países se da una pena, por ejemplo, como 150, 180 años, que normalmente no se va a poder cumplir porque el ser humano no llega a esas edades? Pero ¿por qué se da una pena así? ¿Qué es lo que se quiere mostrar ahí? En la medida en que nosotros ya como sistema penal hemos establecido la modalidad de una cadena perpetua, es casi lo mismo. En la medida en que si a una persona se le puede poner 300 años y obviamente el límite de su edad puede ser pues hasta 70 100, o bueno, 80. Es en realidad una cadena perpetua. O sea, acá nosotros consideramos a cadena perpetua por los años de existencia que esta persona pueda tener. Sin embargo, ahora, este hombre tiene 37, si se le da cadena perpetua, ¿cuándo saldría? A los 70 y algo. no se sabe. ¿No? No se sabe. Sin embargo, lo que debe llevar a la reflexión y es el análisis que deben realizarse los juristas es cómo una cadena perpetua puede significar, en este caso, la alimentación de un detenido, porque ya se le extrae de la sociedad y lo único que se le va a hacer es alimentar por el resto de su vida. De ahí que está siendo objeto de análisis. El tema de la pena de muerte. Debemos discutir, o sea, lejos de que se dé mañana o pasado la pena de muerte, ya debe ser viable discutir nuevamente si una de las sanciones disuasivas es la pena de muerte. Pero Pena de muerte, en su punto de vista, ¿es disuasivo? Pena de muerte no para humanos, sino pena de muerte para los que dejan de ser humanos. Como este hombre si hay animales que por el solo peligro o riesgo nosotros decidimos su vida, como una araña, una culebra o un ratón, por ejemplo, nosotros decidimos de su vida, ¿cómo entonces la sociedad en este momento no puede discutir para personas que en algún momento dejan de ser humanos? Ahora, pero ese es un tratamiento que se podrá que se ha discutir abierto, más el tema de la ampliamente. pena de muerte se ha abierto una vez más en nuestro país a raíz de este terrible caso, pero ¿acaso se no siente que hay un uso político de parte de los políticos que usan algo tan dramático como esto, que es el abuso, la violación
el secuestro y finalmente el crimen de una menor, y hacen demagogia y oportunismo político como pedir la pena de muerte en un país donde no se puede aplicar en este momento la pena de muerte porque estamos sujetos a instancias supranacionales que nos impiden. ¿No es un poco mentirle a la población, engañar a la población una vez más con abrir y hacer un debate de algo que es inviable en nuestro país? Mi posición como abogado es que en la ciencia del derecho, el primer principio es que el derecho siempre es cambiante. Si hablamos de un pacto en el cual nosotros estamos inmersos, que es el de San José de Costa Rica, lo mínimo que debemos entender es que ese pacto también se puede modificar. Así como el pacto fue como consecuencia de una lucha por los países que se organizaron, en algún momento también se puede luchar para que el pacto sea modificado. Y como digo, o sea, no retirarnos del pacto, sino simplemente... No, es que se trata de una lucha. En algún momento los humanos tengamos que decidir que pena de muerte no para humanos, efectivamente, sino para los que dejan de ser humanos, para quienes finalmente pasan el límite del raciocinio y se convierten en animales, y por lo tanto no tiene razón de ser extraerlos definitivamente de nuestra sociedad con una cadena perpetua, pero con el costo de estar alimentándolos, sabiendo que jamás se van a resocializar. El congresista Vieira, me parece que tuvo una estadística y luego les puso que invertimos 800 millones en atender a los presos. Cuando Ollantumala dijo que los presos iban a trabajar, jamás se pudo realizar este proyecto. ¿Qué quiero decir o plantear con esto? De que en este momento no debemos temer en discutir nuevamente si existe o no la posibilidad de encontrar como una sanción penal la pena de muerte. Y se comprende la indignación de las personas, del pueblo, esta conmoción ciudadana a nivel nacional, porque esta muerte realmente, como usted bien ha narrado, es brutal. Nadie desea vivir una situación como esta, es realmente dramática. Y obviamente lo primero que uno siente es, esta persona no merecería estar viva. Pero después bajamos un poquito a la realidad y a través de un diálogo razonable y responsable, sobre todo de las autoridades, de los políticos y quienes son líderes de opinión y operadores de justicia, que aterrizan el tema y empiezan a evaluar si esto realmente es viable, porque hasta el día de hoy los juristas lo explican verdaderamente y de manera contundente, que no es disuasiva la pena de muerte en el país. Automáticamente no desaparecen los violadores. No estoy de acuerdo con esa posición. Es la posición de estas personas que finalmente lo explican desde su posición de abogados como usted también. Lo que sucede es de que la pena de muerte no tiene un efecto disuasivo para países en los cuales la civilización de alguna manera tiende a estar, la gente tiende a estar más informada, no hay tantas conductas antisociales. Sin embargo, lo que se debe analizar a través de los sociólogos en nuestro país es si efectivamente la pena de muerte es disuasiva para nuestro país en Perú. Porque obviamente cuando la práctica nos los ha dicho, ¿no? Cuando, por ejemplo, teníamos que ponernos el cinturón de seguridad y luego se hizo toda una campaña, cambiamos. El que menos ya utiliza el cinturón de seguridad. No se puso se hizo una campaña de sanción. Eso es lo que hay que entender. Las personas, parece mentira, pero los sociólogos tendrán que, hay científicos en ello. Parece mentira, pero cuando el ciudadano recibe una sanción por ello, recién cambia. Entendemos. Luego tenemos el caso que obviamente fue cuestionado, pero en el caso Buscaglia, es de alguna manera la percepción del ciudadano es que no debe maltratar a un funcionario, y lo otro también en la conducción de estado de ebriedad, y cuando se causa lesiones conlleva de alguna manera a una pena de cárcel. Las personas por lo pronto ya están teniendo bastante cuidado en manejar estando ebrios. O sea, será disuasivo para nuestro país, que lo digan los sociólogos, pero no los juristas. Ahora, para ir terminando, desde el Congreso de la República se presentó hace un tiempo una ley que quitaba los beneficios penitenciarios justamente a los violadores de menores. No se votó. Básicamente la mayoría fujimorista estuvo en contra de esta ley, lo cual hasta el día de hoy yo por lo menos no entiendo. ¿Qué tipo de beneficios tenían? ¿Usted nos podría narrar un poquito qué tipo de beneficios tenían los violadores en ese momento y siguen teniendo los violadores en nuestro país, que en ese momento desde el Congreso no se votó en contra o a favor de esa ley que le quitaba los beneficios? En este caso, cuando se tratan de delitos graves como secuestro, sicariato, violaciones, como este caso,
y ahora ya no se tiene un beneficio como antes lo tenían del 2x1 o el 7x1. Pero también ahora, hoy en día, la práctica las decisiones que están habiendo en el Poder Judicial es que el solo hecho de que un preso solicite sus beneficios penitenciarios, aun cuando han cumplido los requisitos, el magistrado finalmente puede evaluar y decidir que no le corresponde el beneficio. Perfecto. O sea, ya está en manos, ya no de la ley, sino en manos en todo caso, de un juez, quien a su criterio puede dar o no un beneficio, ¿no? Para terminar, el caso de César Augusto Alba, de 37 años de edad, en este momento él está en la DIRINCRI, entonces ustedes están, en este momento, parte del proceso es la formalización de la denuncia. ¿Cuáles serían los siguientes pasos en los próximos días y cuánto tiempo tendrá que pasar para que este hombre finalmente empiece a pasar sus días en la cárcel y pueda ser sentenciado? El procedimiento es el siguiente. Estamos sujetos a un código de procedimientos penales donde establece que luego de formalizada la denuncia, el juez evalúa y dicta un auto de apertura de instrucción, es decir, el juez asume la competencia de la investigación. O sea, el juez se convierte como si fuera fiscal. Okay. El juez realiza una investigación conjuntamente con el fiscal y termina dando un informe de todas las diligencias que ha realizado. En este caso faltaría la reconstrucción de los hechos. Una vez concluida con la diligencia, el magistrado no la sentencia. La magistrada en este caso, porque tengo entendido que es una señora juez la que ha asumido la competencia, lo que hace es elevar a una sala donde está conformado por 3 jueces superiores. Ellos sí son los que van a recién realizar el juicio oral, donde, como todos sabemos, se inicia desde la acusación de un fiscal superior hasta la sentencia que ellos dicten. Y luego tendrá el derecho a acudir a la Corte Suprema. En los casos regulares donde existe justamente la deficiencia del sistema, estamos hablando de alrededor de 1 año a 1 año y medio. En este caso en particular, y de ahí estamos de alguna manera interesados en que se persiga el respeto del derecho a la verdad y una justicia célere, consideramos que hay mecanismos como los cuales el magistrado en algún momento pueda reconocer que no hay más diligencias por hacer, que consideramos en no más de 2 meses, porque faltan pocas diligencias, y luego en otros 2 meses consideramos nosotros que es el tiempo más que adecuado para que esta persona pueda tener el derecho a la defensa dentro de un juicio y luego la sentencia. Ok, él está 9 meses con prisión preliminar o preventiva, y tendría que después pasar obviamente a un penal. Obviamente en nuestro país la mitad de las personas que están en los penales no están sentenciadas. Este podría también ser el caso de una de las personas que entre a un penal. O sea, lo que le quiero preguntar, ¿este hombre no va a volver a estar afuera? Obviamente, en la medida en que reciba una sentencia antes que se concluya el tiempo de prisión preventiva, obviamente no va a tener que salir. Antes, y si fuera que no es antes, que es después, igual pasa a prisión, porque ya puede esperar su sentencia ahí. Ha habido casos. Ha habido casos, y lo sé, la mitad de la población penal están sin sentencia en las cárceles. Y muchos de ellos salen incluso después que se haya vencido la prisión preventiva, pero eso es porque, de algún modo, nadie se pone a cuestionar de alguna manera la deficiencia o la inacción del sistema, pero aquí nosotros tenemos que ser bastante rigurosos. Estamos aquí para hacer notar al Ministerio Público y al Poder Judicial que si ellos toman de alguna manera decisiones correctas, podemos encontrar una justicia rápida y pronta. Ojalá así sea, en un país donde de los 83.000 internos en cárceles peruanas, el 10% de la población, es decir, 8.300 personas, están justamente ahí por violación de niños y de menores de edad. Y la mayoría de ellos están sin sentencia hasta el día de hoy. Bueno, es parte de lo que nos pasa y lo que tenemos que corregir. Tenemos mucho por hacer.